Los habitantes de su querido Juliantla. Este es el último momento de Joan Sebastián. La leyenda de la música mexicana no partió entre luces ni aplausos. Se fue en silencio, desde su rancho Cruz de la Sierra, dejando más preguntas que respuestas. Y no fue solo el cáncer lo que terminó con su historia. Detrás de su despedida, se escondía una verdad que aún divide a sus seguidores y a su propia familia. Porque cuando muere un ídolo, no solo se entierra un cuerpo, también nacen los secretos. Antes de morir, Joan Sebastián ya era un mito viviente, pero tras su partida, ese mito se convirtió en una tormenta. Rumores sobre su herencia millonaria, enfrentamientos entre sus hijos, visitas no autorizadas a su tumba y un rancho que, lejos de ser lugar de descanso, se volvió escenario de conflictos sin resolver. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días del poeta del pueblo? ¿Por qué eligió retirarse al rancho que lo vio nacer para también verlo partir? ¿Y qué se oculta tras el silencio que rodeó su tratamiento, su testamento y su tumba? En este video, no solo recordaremos su legado musical, iremos más allá del sombrero, las botas y la guitarra. Revelaremos lo que nadie se atrevió a contar, la oscura tensión familiar, las decisiones silenciosas, las promesas incumplidas y el legado que muchos han querido borrar o reescribir. Porque Joan Sebastián no solo cantó al amor y al dolor, vivió con ellos y murió rodeado de ambos. Prepárate para conocer la historia jamás contada de un artista que parecía tenerlo todo, pero que en sus últimos días eligió el silencio. Un silencio que aún grita entre las paredes vacías de su rancho, entre las flores marchitas de su tumba y entre las notas de sus canciones, esas que hoy suenan con un eco distinto. Joan Sebastián no fue simplemente un cantante, fue un símbolo, una figura que, durante más de 4 décadas, encarnó la pasión, la nostalgia y el alma de México profundo. Su voz, rasposa y cálida, su guitarra, inseparable compañera, sus letras, poesía ranchera que hablaba del amor más puro y de la pérdida más cruel. Nació en 1951 en Juliantla, un pequeño poblado de Guerrero que hasta su llegada a la fama, ni siquiera aparecía en los mapas. Era un niño más entre la tierra seca y las mulas del campo, hasta que una vieja radio cambió su destino. Desde joven, supo que su vida no estaría en la tierra, sino en la música. Y no cualquier música, la de la gente común, la que se canta en las cantinas, en los campos, en las lágrimas. Durante las décadas de los 70, 80 y 90, México vivía una transformación profunda. La migración hacia aumentaba, la televisión abría paso a nuevos ídolos, y el narcotráfico comenzaba a infiltrar incluso la cultura popular. Pero en medio de todo eso, Joan Sebastián se mantenía como un refugio emocional. Era la voz que recordaba al padre ausente, al amor de juventud, al rancho perdido. Se convirtió en el poeta del pueblo, no por marketing, sino por méritos líricos. La televisión, especialmente Televisa, lo abrazó como uno de sus consentidos. Aparecía en telenovelas, premios, entrevistas, pero nunca dejó de ser ese hombre de sombrero, con los pies en la tierra. Su rancho, Cruz de la Sierra, en Guerrero, fue su refugio creativo y espiritual. Allí escribió, grabó y también lloró. El público lo adoraba. Sin embargo, detrás del mito del hombre sencillo, había complejidades que pocos se atrevieron a explorar. Joan tenía múltiples hijos con distintas parejas. Algunas de esas relaciones terminaron en escándalos, demandas e incluso tragedias. 2 de sus hijos murieron en circunstancias violentas. Uno de ellos, Trigo Figueroa, fue asesinado en 2006 al intentar controlar a un fanático. El otro, Juan Sebastián, fue baleado en 2010 en una discoteca de Cuernavaca. Estas pérdidas marcaron profundamente al cantante. Pero el verdadero nudo de esta historia surgió después de su muerte. Cuando Joan Sebastián falleció en 2015, no lo hizo en un hospital de lujo, ni en medio de cámaras. Eligió irse desde su rancho, donde había vivido sus últimos días prácticamente en aislamiento. Según los informes, el cáncer de huesos lo había debilitado al punto de dejar de caminar. Su familia más cercana estuvo presente, pero la información fue escasa. El país se enteró casi por casualidad. No hubo gran ceremonia pública, sino un velorio íntimo.
como si el artista más amado del país se hubiera esfumado sin hacer ruido. Y luego vinieron los problemas. El testamento dejó dudas. Algunos hijos reclamaban no haber sido incluidos. Otros exigían su parte del rancho. Pronto, las tensiones escalaron y comenzaron los titulares. Hijos de Johann Sebastian en pleito legal por la herencia. ¿Quién se quedó con la música del poeta? Investigan robo en la tumba de Johann Sebastian. Su tumba, ubicada dentro del rancho Cruz de la Sierra, fue profanada en varias ocasiones. Se reportaron hurtos, vandalismo, incluso rumores de que los restos fueron trasladados en secreto para evitar más ataques. La imagen del artista sereno se fue ensombreciendo por los pleitos familiares, las amenazas y el deterioro de su lugar de descanso. Así, lo que comenzó como la historia de un hombre que lo dio todo por su música, lentamente se transformó en una trama de traiciones, silencios y heridas abiertas. Y justo ahí comienza la verdadera caída de un ídolo, no en vida, sino en el eco que dejó su partida. Johann Sebastian no fue un artista común. Su ascenso no estuvo marcado por escándalos tempranos, ni por un apadrinamiento mediático, sino por una obsesión silenciosa con la composición. Desde los 17 años, ya había escrito más de 100 canciones. Su talento era tan evidente que, aún sin formación musical formal, lograba transmitir emociones crudas que hacían llorar al público más rudo. Su primer gran éxito llegó en los años 70 con El Camino del Amor, y desde entonces, no paró. Firmó con disqueras importantes, llenó palenques y foros por todo México y Estados Unidos, y comenzó a desarrollar una imagen que lo separaba de otros cantantes rancheros. El hombre romántico, sensible, pero con una fuerza de carácter inquebrantable. En los años 80, ya era considerado un ícono. Su habilidad para mezclar la balada con el regional mexicano lo llevó a una audiencia que iba más allá del pueblo. Las clases medias y altas comenzaron a cantar sus versos. Temas como Tatuajes, Secreto de Amor, Eso y Más o 25 Rosas se volvieron himnos transgeneracionales. Pero el éxito también trajo tormentas. Su vida sentimental fue intensa. Tuvo relaciones con mujeres del medio artístico y otras más discretas. De esas relaciones nacieron varios hijos. Algunos lo siguieron en la música, como José Manuel Figueroa, pero otros vivieron en su sombra, sin reconocimiento oficial durante años. La tensión familiar comenzó a ser evidente. A pesar de esto, Johann Sebastian nunca abandonó su papel de padre proveedor. Mantuvo a toda su familia, construyó casas, dio estudios, ofreció palcos y puestos. Sin embargo, la presión del entorno y los rumores de favoritismos internos crearon fracturas silenciosas. Algunos hijos sentían que no eran vistos, y otros simplemente no encajaban en el molde del legado que su padre intentaba dejar. Luego, llegó la tragedia. En 2006, su hijo Trigo Figueroa fue asesinado tras un concierto en Texas. Trigo era parte del equipo de seguridad de Johann, y esa noche intentó contener a un fanático agresivo. Le dispararon por la espalda. La noticia sacudió a México. Johann, devastado, canceló varias fechas. Durante semanas no habló públicamente. Cuando finalmente lo hizo, dijo entre lágrimas: «He perdido a un hijo, pero también he ganado una misión, honrarlo con música». 4 años después, la herida se reabrió. Juan Sebastián, otro de sus hijos, fue asesinado a balazos en una discoteca en Cuernavaca. Era joven, carismático, y tenía aspiraciones en la industria musical. Las circunstancias nunca fueron claras. Se habló de ajustes de cuentas, de viejas deudas, de celos. Johann, una vez más, fue roto por dentro. Esta vez, su silencio fue aún más prolongado. Algunos allegados aseguran que desde ese día, algo dentro de él murió para siempre, y como si la vida no le hubiera quitado ya suficiente. En 1999, le fue diagnosticado cáncer de huesos. Lo enfrentó con valentía. Incluso siguió cantando durante los tratamientos. Recaía, mejoraba, volvía a caer. La enfermedad se volvió parte de su discurso artístico. En cada presentación, decía al público: «Mientras tenga voz, estaré con ustedes, aunque me duela el alma y el cuerpo». Durante sus últimos años, comenzó a aislarse más. Regresó a su rancho en Juliantla, lo remodeló, lo convirtió en una especie de santuario personal.
Allí componía, cabalgaba y se dejaba ver solo por los más íntimos. Ya no eran necesarios los grandes estadios. Solo el aire de Guerrero, su tierra, le daba paz. Pero también ahí empezaron las especulaciones. ¿Por qué no aparecía en televisión? ¿Qué tan grave era su estado real? ¿Quiénes lo cuidaban? ¿Estaba solo? En junio de 2015, las alertas se encendieron. Algunos medios reportaron que había sido hospitalizado en secreto. Otros aseguraban que ya no podía caminar, que hablaba poco, que su mirada se perdía entre recuerdos. Y luego, el 13 de julio, la noticia se confirmó. Johann Sebastian había partido desde su rancho como él lo había deseado, sin reflectores, sin comunicados oficiales detallados. Solo una frase que se repitió en todos los medios: murió el poeta del pueblo. Pero incluso ese adiós se vería opacado por lo que vendría después. El rancho fue cerrado, la familia dividida, los medios hambrientos de detalles, la música por fin en silencio. Y sin saberlo, Johann Sebastian entraba en su segunda vida, la de los mitos y las verdades incómodas. Cuando un ídolo muere, no siempre descansa en paz. En el caso de Johann Sebastian, su partida abrió heridas que ni el tiempo ha logrado cerrar. El poeta del pueblo dejó tras de sí no solo canciones, caballos y sombreros, sino también una red de relaciones fracturadas, promesas sin cumplir y una tumba que, hasta el día de hoy, sigue siendo motivo de controversia. Al morir, Johann Sebastian dejó una herencia considerable: tierras, ranchos, derechos de autor, caballos pura sangre, objetos personales de gran valor sentimental y comercial. Pero lo más delicado fue su legado artístico. Más de 1 canciones registradas, muchas aún inéditas. ¿Quién sería el custodio de esa obra? ¿Quién tendría el derecho a usar su nombre, su imagen, su voz? Pronto surgieron tensiones entre sus hijos. Algunos, como José Manuel Figueroa, ya eran figuras públicas. Otros, más alejados del foco, comenzaron a exigir visibilidad y participación. El testamento de Johann, que supuestamente ya estaba establecido años atrás, fue puesto en duda por algunos miembros de la familia. ¿Por qué unos estaban incluidos y otros no? ¿Por qué ciertos bienes quedaron en manos de personas externas? Los medios comenzaron a filtrar documentos, entrevistas cruzadas, declaraciones llenas de resentimiento. En una de ellas, uno de sus hijos llegó a decir: «Mi padre murió rodeado de gente que no lo amaba, sino que solo lo cuidaba por interés». Mientras tanto, la tumba del cantante, ubicada dentro del rancho Cruz de la Sierra, se convirtió en un punto caliente, visitada por fans, invadida por curiosos y hasta profanada en varias ocasiones. Se reportaron robos de flores, placas y hasta tierra del lugar. En 2017, se difundió un video en redes sociales mostrando que alguien había entrado de madrugada al mausoleo, sin autorización. Algunos familiares pidieron que los restos fueran trasladados a un cementerio privado. Otros se negaron. El pueblo de Juliantla, que alguna vez lo vio como su hijo pródigo, comenzó a dividirse entre quienes protegían su memoria y quienes veían en su muerte una oportunidad turística. Lo más estremecedor ocurrió en 2019, cuando un reportaje televisivo insinuó que el cuerpo de Johann Sebastian ya no estaba en su tumba original. Según versiones anónimas, habría sido trasladado en secreto a otro lugar por seguridad, tras recibir amenazas de profanación. La familia nunca confirmó ni desmintió el hecho. A esto se sumaron problemas con propiedades: su rancho en Cuernavaca, casas en Guerrero, caballerizas en Morelos. Hubo embargos, deudas no pagadas y desacuerdos legales entre herederos. Incluso el uso de su imagen se volvió un campo de batalla. En 2021, una serie biográfica fue producida sin el consentimiento de todos los hijos. Algunos la apoyaron, otros la boicotearon. La figura de Johann Sebastian fue usada en promociones, productos y homenajes que muchos consideraron una explotación de su figura sin respeto real por su historia. Más allá de los pleitos legales, lo que dolió fue la percepción de que el hombre que cantó al amor y la reconciliación dejó atrás un ambiente de desunión y rencor. En palabras de una periodista cultural mexicana, Johann Sebastian fue un gigante musical, pero su familia fue su talón de Aquiles. Murió intentando unir lo imposible. Los fans tampoco quedaron ajenos a esta tensión.
Algunos comenzaron a organizar vigilias para proteger la tumba. Otros exigían transparencia sobre el estado del legado. La página oficial del artista fue cerrada por varios meses. Sus redes sociales quedaron congeladas. Era como si el mito quisiera apagarse lentamente, o como si alguien quisiera silenciarlo. A lo largo de los años, poco a poco, el nombre de Johann Sebastian fue quedando atrapado entre la leyenda y el conflicto, entre la nostalgia y la frustración. Y sin embargo, entre tanto caos, hay algo que nunca cambió. Sus canciones siguen vivas. Se siguen escuchando en bodas, funerales, serenatas, porque, por encima de todo, la voz de Johann sigue cantando desde el recuerdo. En una de sus últimas entrevistas, cuando ya la enfermedad avanzaba, dijo: «No quiero que me lloren cuando me vaya. Quiero que canten conmigo hasta el último verso». Pero, ¿realmente se cumplió su deseo? ¿O su último verso quedó atrapado en los ecos de una disputa interminable? Porque tal vez la muerte no fue el final. Tal vez el verdadero final comenzó con el silencio, ese que aún reina en su rancho, en su tumba y en los corazones de quienes aún esperan que el poeta del pueblo pueda, algún día, descansar en paz. En el último momento, no buscamos juzgar. Nuestro propósito es recordar, comprender y contar lo que otros prefieren callar. En la historia de Johann Sebastian, encontramos más que el relato de un artista exitoso. Encontramos a un hombre profundamente humano, vulnerable, contradictorio. Un poeta que construyó puentes con su música, pero que dejó muros sin cerrar a su alrededor. Johann no fue solo un ídolo de la música mexicana. Fue también padre, pareja, amigo, rival, soñador. Su vida, al igual que sus canciones, fue una mezcla de pasión, ternura y tragedia. Vivió entregado a su arte, pero también cargó silencios que, tal vez, solo él entendía. Y aunque muchos hoy discutan sobre su herencia o cuestionen sus decisiones personales, hay algo que nadie puede negar. Johann Sebastian marcó a generaciones enteras. Nos preguntamos, ¿cómo se llega a una muerte así? ¿Cómo alguien tan amado, tan celebrado, puede partir rodeado de disputas y misterios? Tal vez, porque los ídolos no son dioses, son seres humanos que, cuando caen el telón y se apagan las luces, enfrentan soledades más grandes que sus estadios llenos. En su música, hablaba del amor, del perdón, del dolor de perder un hijo, de la esperanza que sobrevive al sufrimiento. Pero en su vida, esas mismas emociones lo golpearon sin piedad. La muerte de Trigo y Juan Sebastián no fueron solo noticias tristes, fueron heridas que nunca cerraron. Y probablemente, cuando el cáncer regresó con fuerza, Johann ya no luchaba solo contra la enfermedad. Luchaba contra una vida que le había dado gloria, pero también pérdidas inconmensurables. Lo que más duele no es que haya muerto, sino cómo ha sido recordado, reducido muchas veces a polémicas, a títulos sensacionalistas, a dramas familiares. ¿Dónde quedó el hombre que escribió eso y más? ¿Dónde quedó el poeta que convirtió el dolor en belleza? Hoy, queremos rescatar esa parte de Johann, no el mito ni el escándalo, sino la voz cálida que acompañó nuestras madrugadas. El hombre que, aun sabiendo que se iba, cantó como si tuviera siglos por delante. Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar: ¿qué se necesita para que un ídolo realmente descanse en paz? ¿Memoria? ¿Justicia? ¿Silencio? ¿Amor? Porque si algo nos enseña esta historia, es que la muerte no borra el legado, pero sí lo puede deformar, si no se cuida con respeto y verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Recuerdas tu primera canción de Johann Sebastian? ¿Crees que su historia merece otro final? Te leemos. Hay despedidas que parecen no cerrarse nunca, aunque hayan pasado los años, aunque las flores se marchiten sobre la tumba, aunque el nombre del artista siga impreso en discos y placas. Hay algo en la historia de Johann Sebastian que aún no encuentra descanso, porque su música sigue viva, sí, pero su recuerdo se mueve entre el homenaje y la disputa, entre el respeto y la manipulación, entre la memoria verdadera y los ecos que solo repiten lo que vende. ¿Acaso se puede hablar de paz cuando su tumba ha sido violada? ¿Cuando su legado ha sido dividido como botín? ¿Cuando su rancho, ese lugar sagrado para él, se convirtió en escenario de peleas legales? A veces, no es la muerte lo que duele, es lo que dejamos sin resolver antes de partir.
Johann Sebastián escribió canciones que marcaron la historia emocional de México. Fue la banda sonora de millones de vidas, de quienes amaron en secreto, de quienes lloraron a un padre ausente, de quienes se despidieron de alguien al ritmo de tatuajes. Nos enseñó que se puede ser frágil y fuerte al mismo tiempo, que se puede cantar desde el alma, aunque el cuerpo esté roto. Y sin embargo, su final no fue digno de lo que construyó. Se fue entre susurros, rumores, reclamos, como si todo lo que cantó hubiese quedado en pausa. Pero aquí estamos nosotros, recordándolo, no con morbo, no con escándalo barato, sino con ese silencio profundo que se siente cuando una canción favorita termina y uno desea volver a escucharla, aunque ya sepa cómo acaba. En su rancho aún resuena su voz, en sus versos aún se esconde el niño de Juliantla, en sus acordes todavía tiembla el amor que no supimos decir a tiempo, porque hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y si algún día caminas por su tierra y escuchas el viento mover las ramas de los árboles, detente. Puede que sea él, regalándote, en secreto, su último verso.